charla que nos trae hoy aquí es Movilidad del cuerpo, performance activista, práctica queer, el arte como resistencia a las situaciones discursivas. Nos acompañan Paul B. Preciado, a mi derecha, Paul. Van a moderar la mesa Ricardo Manetti y María Martel. Otro aplauso para ellos. Bueno, deciros que el objetivo, el motivo de la mesa de hoy se enmarca también en una línea de trabajo que desarrollamos en el CCBA sobre teorías y ciencia del género. También es una colaboración con la línea teórica de alrededor de performance, agradecer a todos los profesores que están aquí, y por supuesto está a punto de llegar, también se enmarca en una colaboración con el Malva y en concreto con el equipo de la Fusión de Rubio, al que agradezco además su colaboración. Dicho esto, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Ahora voy a dejar en realidad María va a ser la encargada de presentar, pero simplemente decir, yo también quiero hacer un mínimo agradecimiento, muy cortito, pero quiero agradecer al Centro Cultural España que nos posibilitó tener dentro de la Bienal el workshop que hizo COSOP y fundamentalmente a la participación que ha tenido la Universidad de las Artes, la UNA, y la Universidad de Buenos Aires, y el nombre de ambas universidades a quien puso motor a todo esto, gestionó y que hace que hoy parte, nosotros estemos sentados aquí, a Susana Topo. Simplemente eso, y gracias. Nosotros, sino a COSOP, básicamente, y a Preciado, y acá nos consideramos todos cuerpos y sujetos deseantes, totalmente desmarcados, y en función de eso vamos a trabajar, vamos a charlar todos juntos, y vamos a tener después un espacio para preguntas. Una invitación es que cuando digamos pregunten. Su tiempo va a ser en ese momento, ni un minuto después, y después se acabó. ¿Ah? Así que lo que vamos a empezar a hacer nosotros es trabajar juntamente y pedirle a las cosas que nos cuente cómo empezaron en su trabajo activista, cómo es esta idea de trabajar lo político en el cuerpo y qué es esto del activismo como una herramienta de intervención en un contexto, lo que lo está pidiendo Héctor. Bueno, empezamos en el 2003 en Barcelona a partir de unas jornadas que impartió por Preciado, donde se llamaba Maratón Postporno, donde se hizo un taller y llevamos pocos meses en Barcelona y bueno, conectamos ahí con un grupo de personas que teníamos las mismas inquietudes, acabó todo en orgía y dijimos, bueno, vamos a sacar todo esto fuera de la academia, porque por un lado estaba la academia, por otro lado estaba todas estas inquietudes se estaban tratando sí en espacios alternativos, pero no se entremezclaban. Los espacios alternativos pensaban que la academia hablaba de ellos y los espacios en la academia pues era como que faltaba también que gente que vivía esa transversalidad pues estuviera más dentro de la academia, ¿no? Entonces era como sacar todas estas inquietudes a la calle como un grupo de performance. Sí, en ese momento nos parecía fundamental llevarlo al espacio público, ¿no? Y de alguna manera también el Maratón Postporno que organizó Paul puso de alguna manera nombre a las prácticas que ya teníamos en ese momento dado y a la manera que teníamos de vivir. No fue de repente en plan, pero qué vida más pospornográfica llevamos y no teníamos ni idea ni que eso tenía un nombre, ¿no? Y la verdad que fue de alguna manera detonante aquel maratón para que quisiésemos juntarnos y empezar a hacer nuestras perfos. Muchas veces las prácticas que muchas veces podíamos tener en nuestras casas o en nuestros bares, llevarlas a la calle, ¿no? Me gustaría preguntar, digo, ya que empezamos el diálogo y la idea es poder, casi no hicimos además las presentaciones, me parece que esto va a ir ocurriendo mientras estamos hablando. Pero hablar que de alguna manera, bueno, ahí ya más con color, que veamos algunas entonces de esas imágenes que fueron disparadoras. Bueno, esta fue la primera perfo que hicimos en el espacio público. Eran personajes muy paródicos, era muy, pues el origen de los tiempos, como hemos dicho antes, parodiábamos el porno mainstream, como es la ama de casa, como es como el policía, pero con estética BDSM,
como es la muñeca pinchable. Lo que hicimos fue ir a hacer la compra al mercado de la Boquería, que es el mercado central de Barcelona, ¿no? Hicimos la compra hasta que nos echaron, claro, evidentemente esto es verdad. En un primer momento, pues eso, lo que comentábamos, personajes muy paródicos y un espacio que es un espacio bastante espectacular. Si esto es una lluvia dorada, ¿qué hacemos con una zanahoria? Sí, las prácticas eran muy contrasexuales, también veníamos, en ese momento estábamos en tecnología de género con Preciado y estábamos muy influenciadas, ¿no? Nos hemos olvidado antes de contestarte lo de activistas. Para nosotros nuestra lucha política es por medio del arte y es como nuestra manera de luchar, de crear arte no, de forma política, no vemos no separamos, no vemos conectado lo uno con lo otro, ¿no? Digo, me gustaría preguntarles también a Paul en relación a esto, ya que esto surgió, lo que estamos Paul viendo aparece por ahí, de un momento dado va a aparecer detrás nuestro, porque aparte de Paul ser casi como nuestro padre, nuestro padrino, nos vamos a automencionar todo el rato mutuamente. Por eso me parece, además por ahí aparecerá. Esto es de 2003, ¿no? Entonces digo, ¿cómo surgió además la propuesta y cómo surge este encuentro y por qué se habla de post-porno, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Evidentemente, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Siento que estéis como estáis, porque es una situación. Me gustaría que os vierais desde donde yo os veo ahora. Es extraordinario y para mí ya sois una fuerza revolucionaria desde aquí. O sea, realmente la visión que yo tengo de lo que está ocurriendo aquí es fascinante, ¿no? Y creo que la compartimos, ¿no? Siento como el horror y la gente haciendo porno en la puerta para escucharlo. Realmente es emocionante estar aquí con vosotras, con vosotros esta tarde, y también para mí es muy emocionante estar con Post-Doc, ¿no? Que casi son como, no sé, para mí es parte de mi vida política y es casi un acto de arqueología, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Acordarnos de cómo nos encontramos y de cómo empezamos a trabajar políticamente juntos en el contexto de, bueno, particularmente Cataluña, en el contexto de Barcelona, ¿no? No sé cómo empezar a contaros un poco la historia que ellos ya han contado rápidamente. Lo cierto es que yo había empezado a trabajar teóricamente sobre la pornografía, que evidentemente era un tema sobre el que no se podía trabajar en el contexto académico, es decir, se pensaba que la pornografía era el grado cero del discurso y que por tanto no había nada que decir acerca de la pornografía. Y sin embargo, a partir de, por una parte, las lecturas de Foucault y por otra parte, la crítica que las feministas habían hecho en los años 80 del discurso pornográfico, me daba la impresión que era necesario repensar la pornografía como una tecnología de producción de género tremendamente potente, que hasta ese momento había sido dejada únicamente en manos o bien de los gobiernos, por tanto de una gestión estatal, o en manos de la industria, si queréis, el gueto pornográfico sumergido, y que por tanto no había un espacio de crítica pornográfica, mientras que sí que había algo así como un usuario informado, un usuario pornográfico informado, que ya era capaz de criticar algunos de los modelos de género que estaban apareciendo en la pornografía dominante. Así que, bueno, a través de esas lecturas de Foucault, de las lecturas del feminismo, y por otra parte, yo había conocido el trabajo de Anne Sprinkle en Estados Unidos, y a partir de ahí empecé a darle vueltas a lo que en ese momento era realmente una utopía política, ¿no? Entonces empecé a darle vueltas a esa idea de hacer una maratón post-porno en la que pudiéramos unir, por una parte, los activistas de género, las activistas trabajadoras sexuales, las prostitutas del barrio de Barcelona. Como sabéis, el Museo del MACBA donde lo hicimos es un museo que precisamente fue construido como un acto biopolítico de limpieza de un barrio fundamentalmente de prostitución en Barcelona, en la Barcelona turística. Por tanto, la idea era convocar a algunas de las trabajadoras y de los trabajadores sexuales de ese barrio y convocar también los activistas sexuales y de género de la ciudad, pero también los críticos que estaban en la universidad trabajando sobre cine, como es vuestro caso, y que hasta ese momento no habían pensado sobre la pornografía. Entonces, trabajar un poco a reactivar esas redes improbables, ¿no? Y entonces, bueno, yo propuse un proyecto, había propuesto varios, el más descabellado de los cuales, sin duda,
era el proyecto de la maratón posporno. Esto, yo no sabía lo que era el posporno en ese momento, no tenía ni idea. Es decir, no existía el posporno, no es que yo no tuviera ni idea, es que no existía. Entonces yo organicé esta maratón y me encuentro allí con post-op, que no eran post-op entonces, sino que eran, bueno, en ese momento Majo y Elena, ahora Urco, y no solamente Majo y Elena, sino realmente un grupo de más de 20 personas que ellos sí saben lo que son post-op. Yo no, pero ellos sí. Entonces, realmente, bueno, llegan a participar en el taller y al final se reapropian de ese espacio de taller, y de ese taller surge un grupo de activistas sexuales, para mí en ese momento radicalmente nuevos, y tengo que decir que creo que radicalmente nuevos, no solamente en el contexto de Barcelona, sino realmente en el contexto de Europa en ese momento, y en pocos meses creo que casi transforman completamente la cartografía política de Barcelona, ¿no? El impacto que los grupos que se van a formar ahí tienen sobre el feminismo local en ese momento, sobre las políticas de género, es enorme. Entonces aparece ahí otra forma de intervenir en la esfera pública, de hacer política a través de la imagen, reapropiándose de las imágenes pornográficas, y también de reclamar la pornografía como un espacio de agenciamiento político, es decir, no un espacio solamente de dominación de la mirada masculina sobre las mujeres, sino también una tecnología en la que uno se puede reapropiar para inventar otros cuerpos políticos, ¿no? Y ese es fundamentalmente el trabajo que empiezan a hacer Majo y Urco en ese momento, con otros colectivos que se acaban formando, y bueno, algo así como, por decirlo de alguna manera, para mí ellos son el brazo guerrillero de lo que algunos estábamos imaginando solamente como una utopía conceptual. Me parece interesante que podamos ver algunas imágenes de apropiación justamente del espacio público, ¿no? Esto es una perfo, nos llamaron para unas jornadas que eran sobre trata y prostitución, y lo que decidimos fue reapropiarnos de una zona que se utilizaba principalmente por las trabajadoras sexuales que habían sido expulsadas de allí por las nuevas leyes del ayuntamiento. Hicimos una especie como de carril puta y empezamos a generar una serie de prácticas y de sexualizar la plaza. La cuestión es que era la 1 del mediodía y la gente estaba tomando el vermú. Entonces acabó viendo la policía. Utilizamos muchas prácticas relacionadas con el BDSM también aquí, como poner agujas. Bueno, en sí las prácticas de aquí no eran especialmente llamativas, lo que pasa es que sí eran llamativas para el día y para la hora. Salió una nota inclusive en el periódico hablando de nuestra acción y cómo a las señoras de la plaza se les atragantó los calamares en mitad del mediodía. Y bueno, no solo nos interesa intervenir los espacios públicos, sino muchas veces también intervenir espacios, por ejemplo, muy identitarios también LGTB, o por ejemplo intervenir espacios muy teóricos, ¿no? Como era lo que estaba comentándole antes a Paul, cómo nos llamó para que fuésemos bueno, a hacer lo que nos diese la gana, porque siempre nos daban enganchando a hacer lo que queráis. Entonces lo que hicimos fue generar un espacio de juego, una instalación, ¿de acuerdo? Dentro, cuando él presentó Texto Yonki en Francia, ¿no? Entonces, lo que hicimos es generar un espacio de juego donde la gente, mientras la presentación o después, en la fiesta que había después, podía estar jugando, follando, experimentando con nosotras y con nuestros juguetes, mientras en la otra sala estaba la presentación, o mientras en un circuito cerrado se iba proyectando lo que ocurría en ese espacio sexual a la vez que ocurría esta otra presentación como más teórica, ¿no? Aquí venía la explicación del porno video streaming. Bueno, no se ve casi, ¿no? Atención, guarres, desgenerades, transmaricabollos, desviades, vicioses, reprimidas, desneutralizadas, perversas, putes, zorres, dudoses, drag queens, camioneras, afinadas, úrsulas, bla bla bla, y demás especies. Todas somos pornostar a tiempo real. Créate un personaje, juega solo, contigo, con tus amigos, aprovecha tu buena pornostar porque se ha proyectado a tiempo real durante la fiesta y durante la presentación, ¿no? Y bueno, bla bla bla, esto es mucho más largo. Y lo que nosotras ofrecíamos toda una serie de prácticas que ahora se verá. Bueno, aquí simplemente se ve cómo organizamos el espacio, les ponemos unos juguetes, una cámara. Pasa rápido, porque las fotos no se ve mucho. Pues la gente de repente llegaba ahí, entonces pues te decían qué es lo que querías, que le podías ofrecer como trabajo sexual, que era lo que íbamos ofreciendo con unas tarjetitas, que ahora leeréis las tarjetitas, lo que ofrecíamos. Entonces la gente se te acercaba y te preguntaba, mira, aquí se ve el logo de la presentación del texto de Yonki, y pon un momento lo del... ¿qué es? El disfrutar. Y
completa tu descripción. Vale. Esto ofrecíamos a una cooperativa que se llamaba Disputa, que era pues eso, toda clase de putos, chaperas, desgeneados, perras desviadas, transgéneros, marimachos, a tu alcance de Barcelona, profesionales en prácticas sexuales post-porno. ¿De acuerdo? Entonces ofrecíamos nuestros servicios a cambio de copas, de... ¿no? Entonces, pues, toda esta serie de prácticas que nos interesaban. Ponlo para atrás para que se pueda leer un momento esa que era muy interesante también. Este caso no fue exactamente en Burges, pero lo ponemos también porque nos interesa como... Pues llevo extensiones dildo que puedo utilizar en cualquier parte de tu cuerpo, puedo utilizar electricidad cada uno de tus contactos, puedo succionarte con mi cola. O sea, proponíamos otro tipo de prácticas sexuales, ¿no? Y bueno, esa era nuestra intención, ¿no? Sexualizar un espacio así como mucho más teórico. ¿Quieres decir algo de la presentación? No, bueno, no, bueno, os llamo, creo que es verdad que hace mucho tiempo que trabajamos juntos en un diálogo y... Ah, tenéis el caña también, sí. Bueno, no sé, a lo mejor es posible que las Post-Doc y otros colectivos de alguna manera pongan en marcha algunas de las prácticas que algunos imaginamos, pero que, bueno, pues por nuestra condición más conceptual, ¿no? No somos capaces de llevar a cabo, ¿no? Y es cierto, es verdad, yo siempre me siento así al lado vuestro, ¿no? Es verdad que siempre he participado en algunos momentos en vuestros talleres, ¿no? Pero tengo que decir que, bueno, siempre me he visto sobrepasado por su radicalidad corporal, ¿no? Y que yo me siento a su lado, siempre lo digo, como un jesuita, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero sin embargo es verdad que me interesa que esas prácticas estén ahí sexualizando espacios que son ya sexuales, es decir, la universidad es un espacio de normalización sexual. Sin embargo, esas prácticas de normalización no aparecen como sexuales, están de alguna manera están encubiertas o eclipsadas, ¿no? Entonces, lo interesante es resexualizar esos espacios, recodificándolos de otra manera, resignificándolos, ¿no? Esos espacios pueden ser, evidentemente la universidad es uno de los más normalizadamente sexualizado, pero también el museo, también, y es ahí, ¿no? En muchos de esos contextos institucionales donde siempre de alguna manera pido vuestra complicidad, ¿no? para activar esos puntos de fuga, ¿no? Sí, me parece que es importante, en base a esto que estabas señalando, Paul, hablar un poco de los talleres. Justamente, además, en este sentido, creo que tiene que ver también con tu propuesta, la idea de la autoexperimentación y el sistema autocoballo, que en definitiva es lo que lleva a los talleres, ¿no? ¿Por qué no cuentan cómo son esos? Coballo, hijo. Sí. Sí, bueno, ahora también decir el riesgo que tú coges dentro de esta institución de llevarnos a veces, o llevar tus propuestas, ¿no? Sí, aquí Paul también nos recomendó que por qué no hacíamos una intervención en este espacio que es el Palau de Pirreina, que es un espacio súper conservador de Barcelona, y todo el mundo dijo amén y nadie se le ocurrió ni entrar en nuestra página. O sea, porque es que ni siquiera investigaron lo más mínimo, porque cuando empezaron a vernos los trajes y lo que íbamos a hacer, o sea, eso lo querían parar, pero ya no había quien lo parase. Entonces era como, claro, a nosotras no nos van a volver a llamar, pero yo siempre pienso, o sea, Paul, o sea, yo no sé, a Paul ya le han echado de la institución. Pues eso. Y bueno, retomando todo el tema de lo que nos preguntabas en los talleres, para nosotros los talleres, como comentábamos hoy, es una de las partes de nuestro trabajo que más nos interesa, porque realmente vemos que el cambio se sucede cuando atraviesa el cuerpo, ¿no? Cuando la experiencia atraviesa el cuerpo es cuando realmente hay un cambio real, es cuando las prácticas performativas las experimentas en tu propia carne, cuando dejas de ser mero espectador para ser partícipe de tu representación. Cuando vemos los cambios reales, cuando vemos que se generan otros colectivos, cuando vemos que la gente empieza a hacer post-porno, entonces realmente es como, bueno, lo que más nos interesa. Estas son algunas imágenes de algunos talleres post-porno de hace años también. Y han ido cambiando también las propuestas, porque sí. se metieron con el tema de pornotopedia, ¿no? Hablando sí. del tema de los cuerpos disidentes, los cuerpos enfermos. Sí, el tema es que al principio, por mucho que queramos decir que nuestros talleres eran abiertos a todos y a todas, en realidad tenemos que hacer una autocrítica desde los espacios queeras y feministas de que hasta qué punto nuestros espacios están abiertos para todos, ¿no? En realidad, aunque estemos hablando de esta transversalidad, de las opresiones,
generalmente estamos súper centradas en un eje de opresión que es el del sexo y del género, y hasta hace poco, por lo menos en el Estado español, no se generaban las alianzas, por ejemplo, con colectivos con diversidad funcional, ¿no? Entonces sí que es verdad que los primeros talleres, aunque clásicos, que estaba abierto para todo tipo de corporalidad, en cambio no aparecía prácticamente con gente con diversidad funcional, y si hubiesen aparecido, muchos de los ejercicios no se pudiesen llevar a cabo, porque eran ejercicios pensados para una corporalidad estándar en cuanto a capacidad y movilidad, ¿de acuerdo? Incluso muchos de los espacios ni siquiera son accesibles y adaptados. Claro, evidentemente ahora para nada, ahora espera. Ahora para nada, o sea, desde hace como un par de años, a raíz de un taller que hicimos para el colectivo de diversidad funcional, porque nos llamaron para querer enmarcarlo dentro de un documental que se llama Yes We Fact, nos llamaron explícitamente para que les hiciésemos un taller. Pues esto fue detonante de que en todos nuestros espacios transfeministas se empiecen a generar encuentros, de que se empiece a tener en cuenta todas estas diferencias, los de un modo real, ¿no? ¿Y por qué? Porque hemos compartido a través del cuerpo, a través de los fluidos, a través de compartir en un taller. Que esto si se hubiese quedado en una charla no hubiese sido lo mismo, ¿no? Sí, mira, imágenes del taller que dimos para el colectivo con diversidad funcional y para... Vamos a hacer... ¡Wow! Ahora hay unas colchonetas aquí que vamos súper cómodas. ¿Pero aquí hay suelo? ¿No? Gente que prefiere silla, gente que prefiere suelo. ¿Suelo? ¿Silla? Suelo, vale. Pues entonces... Sí, por eso. La gente que venga en silla y quiera suelo, pues nos vamos colocando por donde la parte de colchón, ¿sí? ¿Sí? Vale, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, sí. Hay pinzas de... Vale, pues silla. ¿A ti te ha ayudado? Bueno, tú tienes el asistente. Perfecto. Sí, no vayas que esto salga disparado. La verdad que es muy difícil pensar dinámicas para corporalidades y sensorialidades tan diferentes, ¿no? Porque vino gente también que no veía, gente que, o sea, con una diversidad corporal brutal, entonces era todo un reto adaptar los ejercicios y simplemente adaptar el espacio ya, porque había gente que no se quería bajar de la silla porque no querían, otra gente que quería estar tumbada, entonces era como, ¡ay! Improvisación. Y luego pues nos dimos cuenta de que todos estos objetos de la vida cotidiana que nosotros utilizábamos porque amplificaban nuestro imaginario pornográfico, pues aquí se quedaban excluidos porque no había una manera, un uso de cogerlos, una movilidad para coger estos utensilios. Y la necesidad entonces que luego surgió de crear un proyecto Pornortopedia, para donde pues proponíamos en plan hacíamos una propuesta colectiva de que la gente nos dijera qué objetos pues, faltaban en su uso, y nosotras también propusimos bastantes para ampliar el imaginario. Sí.
Mira, ten en cuenta secundaria. Quiere que sea un trabajo. ¿Que no? Ah, ya, la manta, espera. Me gusta. Aquí, porque la Me gustaría preguntarle, gracias a esto que vimos, preguntarle a Paul sobre el tema justamente de estos cuerpos disidentes, sobre el lugar del deseo, el placer. Bueno, el trabajo que habéis visto ahora, la verdad es que cuando yo me enteré que lo estabais empezando a hacer, para mí fue una de las mejores noticias políticas que había tenido en los últimos años. Era como una de las alianzas políticas que yo estaba esperando, ¿no? Y que creo que han abierto nuevas perspectivas y nuevas formas de hacer política. Mañana que estaremos en el Malva, o que algunos estaréis en el Malva y que yo tendré la ocasión de hablaros con más tiempo, os hablaré precisamente de ese desplazamiento de las políticas de identidad gays, lesbianas, transexuales, transgénero, a eso que yo llamo una revolución somatopolítica, una revolución de cuerpos deseantes, ¿no? de la que tú hablabas antes. Y por tanto, creo que el trabajo que están haciendo Postop apunta en esa dirección, ¿no? a la superación de las políticas de identidad, que de alguna manera llevaría a pensarnos a cada uno de nosotros dentro de únicamente una identidad pensada como una identidad sexual definida. Homosexualidad, heterosexualidad, hombre, mujer, lesbianas, transexuales, transgénero. Y por lo tanto, podríamos entrar en una infinita lista de identidades y de formas de opresión, pero que al final acabarían segmentándonos, segmentando esas luchas. Hay otra posibilidad de mirar el trabajo y la tarea política, que es a través de alianzas transversales, de formas de resistencia o de estrategias de resistencia a la norma. De algún modo, lo que creo que propone el trabajo de Postop y que proponemos también otros desde la teoría es que, por ejemplo, los colectivos homosexuales, los colectivos transexuales, intersexuales, estamos más próximos, como en nuestra genealogía política, estamos más próximos de la diversidad funcional, por ejemplo, que de otras formas de resistencia política, ¿no? Porque hemos sido construidos históricamente como cuerpos anormales, como cuerpos deficientes para el sistema reproductivo, para el capitalismo industrial, para el sistema colonial, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que creo que se está abriendo como nuevas posibilidades es esa transversal de alianzas políticas posibles que abren y diseñan un nuevo horizonte completamente distinto. Todavía no nos hemos pensado desde ahí. Cuando nos empecemos a pensar desde ahí, yo creo que otra revolución realmente es posible, ¿no? Porque el problema hasta ahora es que seguimos con nuestras políticas LGBTG, que yo ya no sé exactamente qué quieren decir, que para mí no tienen ningún sentido. Yo no soy ni homosexual, no me defino, evidentemente no nos definimos con una categoría inventada por la medicina del siglo XIX, pero tampoco soy transexual simplemente porque ahora esté cambiando supuestamente de sexo, de qué sexo a qué sexo, si uno no cree en el sistema sexo-género. Creo que lo que se abre ahí son realmente la posibilidad de un conjunto de alianzas, de estrategias de resistencia a la norma, de resistencia al modo en el que los cuerpos han sido normalizados desde el sistema capitalista colonial, pensando en una gestión de la fuerza de trabajo y de la fuerza reproductiva. Pero si no nos definimos ni como fuerza de trabajo ni como fuerza reproductiva, entonces la posibilidad es muchísimo más amplia, ¿no? En el caso del trabajo que estaban haciendo también
también post-op con diversidad funcional. A mí me resonaba también mucho los primeros trabajos que yo había empezado a hacer acerca de los dildos, la genealogía política de los dildos, porque en ese momento, es decir, cuando yo publiqué ese libro, que era el año 2000, me acuerdo que bueno, las feministas evidentemente se enfadaron muchísimo porque aquello les parecía como la vuelta a través de los juguetes sexuales, del patriarcado y la norma masculina. Bueno, conocéis esa historia habitual. Pero también los grupos homosexuales y en general, es decir, el colectivo de gays y lesbianas también de algún modo veían el libro como, bueno, no refiriéndose exactamente a ellos, ¿no? Y sin embargo el colectivo que me contactó más directamente, que empezó a trabajar directamente conmigo, fue el colectivo de diversidad funcional, porque ellos estaban realmente politizando la prótesis, ¿no? Y fueron los únicos que me dijeron, nuestra sexualidad también es prostética, nuestra forma de entender el cuerpo también tiene que ver con la reapropiación de un conjunto de tecnologías que han sido utilizadas para normalizarnos, pero que también podemos utilizar nosotros como tecnologías de producción de nueva subjetividad de nuevos cuerpos, ¿no? Y luego lo último que quería decir, porque sí me parece muy importante con respecto al trabajo de post-op, es que sobre todo al trabajo que hacéis como taller, ¿no? Porque creo que a veces cuando se habla de post-porno, la gente inmediatamente piensa en una estética, ¿no? Y piensa que el post-porno es pues, ponerse una cadena aquí, un dildo allá y no sé qué, ¿no? Es decir, eso no tiene, personalmente para mí, no tiene ningún interés. O sea, es decir, a alguien le puede gustar esa estética como a alguien le puede gustar, no sé, vestirse de la calle Recoletos o del barrio este de Recoletos, hijo, lo que sea. La estética es la estética, ¿no? Pero lo interesante es el proceso mismo de taller, que en este caso es un proceso de desnaturalización radical de las prácticas sexuales. Y eso es absolutamente, creo en ese sentido que es un proyecto artístico, y solo puede ser artístico, ¿no? Porque ese proceso de desnaturalización, de alguna manera casi conceptual, ¿no? Es decir, vosotros aplicáis a la sexualidad algo así como lo que los artistas conceptuales hacían con el arte en los años 70, ¿no? Es decir, destapar los procesos a través de los cuales la sexualidad se produce como normal, ¿no? Entonces, ese proceso es de una radicalidad política extraordinaria y no sé si algunos de los que estáis aquí, algunas de las que estáis aquí, habéis participado hoy en el taller. Ya os aseguro y bueno, me alegro de que hayáis participado y os aseguro que ya vuestra vida nunca será igual, ¿no? Algo así, ¿no? Y eso creo que hay pocas prácticas artísticas que puedan asegurar eso, ¿no? Que sucede una transformación tan radical. Y quizá también porque me da la impresión que el proyecto político, el único que creo que deberíamos compartir, porque cualquier otro dependería de nuestras luchas locales, pero el único que podemos compartir de manera transversal es la transformación del deseo. Es el único y es el más radical de todos. Y hay pocos lugares en los que yo he visto eso, ¿no? En los que he visto operando realmente una transformación radical de los deseos. Entre otras cosas, yo lo he experimentado en vuestros talleres y con vosotros, ¿no? O sea que, bueno. Retomando, quería hacer igual que nosotras lo empezamos con tu taller. Retomando todo el tema de la prótesis, la verdad es que nosotras veíamos súper claro cuando vimos el taller post-porno enfocado para personas con diversidad funcional cómo podíamos resignificar la prótesis, ¿no? Que era lo que estaba contando Paul, cómo todo aquello que muchas veces se ha visto como un contra podía ser un plus, ¿no? Y cómo esa diferencia precisamente lo que podía es ampliar imaginarios y prácticas, ¿no? Es decir, experimentar con un cuerpo que tiene otra movilidad, otra sensorialidad, hace que pienses un montón de prácticas que antes no habrías pensado, ¿no? Es como lo típico de que de repente te escayolan un brazo así, tienes que estar por un tiempo con una movilidad diferente a la habitual y resulta que ligas y quieres follar. Pues resulta que acabas haciendo una serie de posturas que no se te habían ocurrido en otro momento dado y resulta que es un éxito y dices, joder, pero ¿cómo no se me había ocurrido hacer esto así sin ser placentero? Pues precisamente estas otras corporalidades y sensorialidades hacen que el imaginario sea colectivo y se amplíe mucho más, ¿no? Que es una frase que nosotros siempre decimos que no es lo que el post-porno puede hacer por las personas con diversidad funcional, sino precisamente estas corporalidades con otras movilidades y otra sensorialidad lo que puede hacer por el imaginario colectivo, ¿no? Para nosotros es súper importante remarcar eso. Y en cuanto, bueno, habéis visto un poquito las imágenes que hemos puesto antes, es el proyecto Pornoortopedia que comentaba antes Majo, que fue como detonante después del taller, que nos dimos cuenta que había una necesidad total de generar otra serie de juguetes o adaptados, una serie de juguetes que nos interrogasen por otro tipo de inquietudes a la hora de jugar con nuestros cuerpos, ¿no? Sí,
Y lo que se hizo, pues eso, una convocatoria vía internet, y la gente nos iba mandando propuestas y otras nos fuimos inventando. Algunos de los juguetes están hechos, no es para venta ni nada. Nuestra idea es como ampliar imaginarios y que se piense que se puede sexualizar como otras partes del cuerpo y demás. Todos esos dibujos los tenéis en la web, ¿vale? Explicaos cada uno por debajo y todo eso. Simplemente hacer una acotación en base a lo que planteaban Urco y planteaba Paul y también Bajo. Y justamente por lo que dijo, bueno, que es una experiencia que puede ser absolutamente transformadora. Y uno de los motivos por los cuales, además, cuando nos plantearon la posibilidad de estar coordinando esta mesa con Valdés, no entendimos, conociendo la obra de Paul inicialmente y entendiendo luego el trabajo que hacen Urco y Bajo, que era necesario que atravesáramos esa experiencia. Cosa que también nos colocó en un primer momento en una situación límite, como responsables de un ámbito académico, como un ámbito institucional, pero entendíamos, y ustedes entenderán, aquellos que son argentinos esta palabra, que hubiese sido muy careta sentarnos aquí sin haber pasado justamente por la experiencia de la autoexperimentación, porque esta es la base también de los postulados de Preciado. Y a partir de eso pudimos indagar también, no solamente lo que tiene que ver con la sexualidad, y algo que decía Majo, que es fundamentalmente el imaginario sensorial, porque además uno adquiere otra dimensión en términos de espacio, en términos de tiempo, en términos también de riesgo, porque además uno de los puntos era cuando se planteaban los cuerpos disidentes. También aquellos que tenemos más de 50 años somos cuerpos disidentes. Creo que todos, en realidad no hay ninguno que escape a ser un cuerpo disidente. Entonces también esto me parece importante señalarlo, porque creo que además este es un eje que también obliga a reflexionar, y a esto también quería preguntarle a Majo, a Urco, a Preciado y también a Valdés, que participó de la experiencia, justamente esto del lugar que también tenemos que pensar las instituciones y un ámbito como el académico, porque a veces también entiendo y me encanta toda esta multitud que está hoy aquí, pero en un punto yo me pregunto si también no terminan transformando el conocimiento en un fetiche más, y además también participar con la visión, justamente algo que debiéramos interrogarnos, qué pasa con la visión que también nos limita en el lugar del deseo, y si a lo mejor simplemente no somos o no son cuerpos que están siendo visionados, y hasta qué lugar nos interrogamos sobre la presencia de poner en cuestionamiento nuestros propios saberes y el campo de la academia. Me parece que ese es un punto que hace que nos reunamos hoy aquí, porque me parece que lo que están haciendo Urco, lo que está haciendo Majo de la práctica, lo que está haciendo Preciado de la teoría de la práctica y también Majo de la teoría de la práctica, es ponernos en cuestionamiento lo que nosotros entendemos que son nuestros saberes. Hay algo que quiero agregar antes de que ustedes contesten, y es que en esta discusión que tuvimos con Manetti, con quien trabajamos hace muchísimos años, es de alguna manera también cuestionar el lugar en el cual nos pone la academia, porque si hay algo que la academia naturaliza es que somos grandes masas encefálicas carentes de cuerpo. Entonces de pronto esta cosa que parece tan banal y tan sencilla, que es llevar la teoría a la práctica, implicaba de algún modo también cuestionar los lugares en los cuales también están fetichizados hasta los institutos de género dentro de nuestras academias, ¿no? Que son lugares muy normativos, muy cerrados sobre sí mismos, muy poco flexibles al cuerpo pensado como una entidad fluctuante, transformable, transformadora, deseante, y que no puede ser jamás encasillada dentro de un término. En ese sentido, yo me quedaba pensando que también tiene que ver con parte de la reflexión que estamos teniendo acá, gracias a las POSOP y gracias a Preciado, que es cómo así existe y hasta es entendible, y lo aceptamos, la idea del artivismo. La academia necesita urgentemente una mezcla de academia y activismo, un acabismo, y que cada cual lo tome como pueda. Bueno, ahí a mí me tocas muy directo con lo de la academia. Sí, porque la academia es uno de los lugares, junto con el museo, en los que realmente yo he desarrollado mi trabajo, ¿no? Y luego, digamos, como toda la porosidad y el contacto con los activistas, ¿no? Creo que esa es parte de mi trabajo, ha sido realmente como abrir caminos de transversalidad entre el activismo y la academia, el activismo y el arte. Algunos de los que estáis aquí, Miguel, otra gente, ¿no? Venís de eso. Yo siempre, bueno, hablo de la filosofía como una forma de acción directa. Para mí la filosofía es una tarea de emancipación cognitiva, ¿no? Y por tanto no veo la filosofía en ningún caso
como un espacio despolitizado. Y no veo la academia como un espacio despolitizado, sino al contrario, como un espacio absolutamente politizado y politizante. El problema es precisamente cómo en ese espacio académico se han institucionalizado los estudios de género. Si os dais cuenta, no por azar se llaman estudios de género y no estudios de sexualidad. Precisamente porque esa noción de género, de la que ya hablaremos mañana, pero que es una noción fundamentalmente clínica, médica, además cuando se dice instituto de género y estudios de género, sabéis que normalmente lo que se quiere decir es un instituto que ya venía del feminismo, en el que trabajaban mujeres, en el que se sigue trabajando sobre cuestiones fundamentalmente de feminidad. Bueno, quiero decir que ahí hay poca transversalidad y normalmente poca conexión también con el activismo. Yo creo que es necesario probablemente, aunque ya sé que luego estas cosas me traen problemas, pero creo que es necesario, no sé decirlo muy rápidamente con el streaming que va por ahí. No, yo creo que sería necesario que de verdad desmontásemos los institutos de género, que ahora están trabajando, de verdad, que están trabajando como centros de normalización estatal. Realmente son centros de normalización, además sexualizada, en los que las cuestiones de sexualidad, de diversidad funcional, de colonialidad, las cuestiones de producción normativa de la raza, de producción normativa del cuerpo, no se discuten ni se pueden discutir, ¿no? Por tanto, creo que a lo mejor uno de los actos disidentes que podríamos hacer sería realmente los cierres de esos institutos de género, y no para cerrarlos simplemente y dejarlos caer, sino para hacer una ocupación activa, crítica, emancipatoria, y por tanto darles quizá otro contenido, ¿no? Es decir, una nueva politización, una nueva sexualización de esos espacios académicos. El cómo ya tendríamos que imaginar el conjunto de prácticas, ¿no? Pero creo que en parte tienen que ver con eso, con dejar que se filtren probablemente espacios de experimentación artística, activista, como el espacio que abren Majo y Urco, ¿no? Retomando un poco el tema de la institución que me preguntabas, esta es una pregunta que nos hacen siempre, y es que nosotras salir un poco del debate este de institución sí, institución no, porque para nosotros la institución es según con quién y según cómo y según cuándo, ¿no? Es decir, si la institución en ese momento hay alguien en ese centro que nos genera confianza, que sabemos que no va a censurar nuestro trabajo y que vamos a poder llegar a toda una serie de público que queremos llegar y que habitualmente no está acostumbrado a oír nuestro discurso, pues nos interesa. Y si encima nos podemos reapropiar de ese dinero público y que vaya para nosotras, para que después de hacer una acción en tal centro artístico, institucional, Dino de la Muerte, podamos ir a 15 espacios autogestionados y poder comprar material para hacer talleres en esos espacios autogestionados, pues nos parece estupendo. O sea, a nosotros nos interesa bombardear la institución. Sí, pero desde dentro. Y que muchas veces tenemos este miedo permanente de que el discurso sea absorbido, sea estetizado, o sea lo que sea, ¿no? Es lo mismo que comentaba hoy en la charla de la tarde. Antes o después, o sea, el sistema capitalista absorberá de alguna manera lo que estamos haciendo, ¿no? La cuestión es estar en un continuo movimiento y un continuo cambio, ¿no? Y no tener tanto miedo a la absorción y de no ir a ciertos espacios, ¿no? Bueno, nosotros lo vemos así. Volviendo al tema de las instituciones, también pensemos, bueno, no sé, me parece, o como lo ven ustedes, en función de los talleres que hacen y la reflexión que hacen, esta idea de esto que dijiste, bombardear la institución desde adentro, que es un espacio bastante incómodo, porque uno tiene como que navegar con un pie en cada lado, lo cual también es una práctica política, en el sentido de que uno no se deja normativizar y estar en una parte o en la otra, trata de surfear entre los dos, sabiendo que también uno pone el cuerpo en tensión en eso, y en el cuerpo también está la última consecuencia, que es que te echen del espacio institucional, ¿no? Es decir, hay una necesidad, creo, particular, no sé si mía, no sé, de desmontar los estudios de género, de animarse a utilizar el cuerpo como un arma política en el sentido de la libertad. Hay algo que sobrevuela toda esta charla, que es que lo que tenemos más normativizado es la libertad. La libertad se ejecuta en determinados ámbitos y para determinadas cosas, pero el cuerpo nunca es pensado como un espacio libre y sin límites. Y eso es fantástico. Yo creo que es una de las cosas que nos han
ayudado en esta semana a los talleres, ¿no? En pensar que el cuerpo incluso puede devenir en relación con el cuerpo de un otro. Y eso me parece que es clave para pensar la posibilidad de agenciamiento y la posibilidad de colectivo político, ¿no? En el momento en que uno baja la barrera de lo que es lo políticamente correcto, un término también horroroso, lo políticamente correcto, puede dejar fluir. Y eso es un espacio que me parece que como artistas y como performers nos tenemos que, y como académicos también nos tenemos que cuestionar y de alguna manera poner en funcionamiento, en tanto y en cuanto no son, nosotros también, cuando yo digo activistas, performers, académicos, son estancos separados, habría que buscar una nueva reasignación del lenguaje o algo nuevo que nos defina. Es muy complicado, creo hoy también, porque escuchaba también en el taller lo que hablaban las PUSOP respecto de lo que sucede en Barcelona, ¿no? Como cada vez está todo más cerrado sobre el mismo. Yo creo que es el momento, y es fantástico ver tanta gente acá, de un llamamiento al cuerpo. Un llamamiento al cuerpo y entiendan el cuerpo en una porosidad sin límite, aunque aparentemente nuestra piel no nos lo permite, ¿no? Pero me parece que es necesario tener en cuenta que también la piel es porosa. Y la porosidad tiene que ver con el intercambio con el otro. Y el primer otro es uno mismo. Y es lo que tenemos más extranjerizado incluso de nuestra idea del otro, ¿no? En este juego de los talleres, por lo menos no sé qué le habrá pasado a Manet, que sí me pasó a mí, que también incluso conociéndonos después de tantos años teníamos como una cosa de no tocarnos, ¿no? Porque era como una especie de cosa incestuosa, que era cosa así, y que no sé, que a lo mejor no teníamos miedo de tocarnos porque a lo mejor pasábamos otro estadio, y ahí hacíamos la revolución. Solo que no había nadie para poder contarlo, despostarlo nosotros mismos, ¿no? En todo lo que ha pasado en los talleres hubo como una conciencia de esa posibilidad del cuerpo, que de algún modo creo que con Ricardo estábamos absolutamente contentos de haberlo atravesado, porque uno se siente hasta más coherente políticamente, que no es la política construida como el discurso normativizado de la política tal cual lo trabaja la academia, ¿no? Eso es un ejercicio libertario que les agradecemos profundamente que hagan desde los talleres. También te gustaría plantear un poco el término queer, si también no establece una categorización y hasta qué punto permite o establece una nueva normalización, o podemos ser permanentemente disidentes. Bueno, me toca eso en torno a mí, creo que... No, bueno, el término queer, que como casi todos los términos políticos, tiene sentido en el contexto en el que emergen y con respecto a las luchas que articulan en ese momento, ¿no? Ese término fue muy potente a finales de los años 90 en el contexto americano, porque precisamente lo que evitaba era hablar de las luchas gays, lesbianas, transexuales, etc., y permitía transversalizar y hablar de procesos de resistencia a la norma, ¿no? En ese sentido, creo que sí que fue muy importante cuando apareció en el contexto americano, además, digamos, casi como reapropiándose de un conjunto de injurias que hasta ese momento, es decir, pues el término queer, como sabéis, es un insulto, es maricón, torta, etcétera, es decir, o puto, y además es profundamente sexual, que creo que eso es lo interesante también del término queer, ¿no? Que de algún modo vino a resexualizar la academia, vino a resexualizar un ámbito de estudios de género, de estudios feministas que habían sido progresivamente desexualizados, ¿no? Yo creo que tenía y tuvo su interés en ese contexto de emergencia política en el que apareció, ¿no? Que nos sigamos agarrando a ese término, bueno, creo que ahora ya casi es una especie de fetiche académico, por decirlo de algún modo, que podemos seguir hablando de ese término, pero creo que hemos inventado colectivamente otras formas de acción. Estamos en un contexto absolutamente diverso al de los años 90. Fijaos que el de los años 90 estaba fundamentalmente marcado por la crisis del SIDA, estaba marcado por un momento en el que una gran parte del colectivo homosexual, pero también el colectivo de usuarios de drogas, el colectivo de trabajadoras sexuales, estaba muriendo literalmente de SIDA. Y por tanto, es decir, era un contexto marcado por la vulnerabilidad del cuerpo seropositivo. Además, abriendo una transversal nueva, ¿no?, de alianzas que hasta ese momento no se habían planteado. El contexto hoy es un contexto radicalmente distinto. Ya no hablábamos con Carlos del Trubada, hablamos hoy de los nuevos fármacos que se plantean precisamente para prevenir el contagio del virus, del SIDA, etc. Es decir, estamos en un contexto absolutamente diverso en el que el SIDA se ha convertido en crónico, en el que ya nadie se preocupa de esa cuestión, y sin embargo, el cuerpo y la centralidad del cuerpo vulnerable frente a la captura, la absoluta violencia del sistema
si queréis, neoliberal, capitalista, eso que yo llamo fármaco pornográfico, ya os lo contaré mañana, todo eso da igual. Es decir, la voracidad y la violencia de ese sistema, el conjunto de técnicas de la muerte que se despliegan hoy sobre todos nosotros, no únicamente ya sobre el colectivo homosexual o el colectivo de trabajadoras sexuales, sino que gobernar a través de la deuda, a través de la crisis, el gobierno a través de la guerra colectiva. O sea, yo creo que estamos en una situación política absolutamente nueva. Por eso necesitamos nuevos frentes políticos también nosotros, organizarnos de otra manera. Deberíamos organizar una transversal pacifista absolutamente nueva. Nadie habla de políticas pacifistas. Bueno, probablemente sea la política más radical que podríamos hacer colectivamente. Sería una política que se oponga radicalmente a los modos de gobierno a través de la violencia y a través de la guerra. Eso sería lo más radical. Y que ponga el cuerpo vulnerable en el centro del discurso político. El cuerpo vulnerable, de nuevo. Porque el problema del cuerpo es decir, claro que el cuerpo siempre está ahí. Si, fijaos, estamos aquí como cuerpos, pero como cuerpos fundamentalmente disciplinados. Es decir, como cuerpos que hemos aprendido que fundamentalmente, fijaos, somos una multitud aquí, sin embargo, y estamos hablando obviamente de políticas sexuales, estamos viendo los vídeos de post-op, y sin embargo, esto no es una orgía. Es decir, ¿no? Ahí estáis todos más o menos, es decir, nos estamos manteniendo en unos ciertos límites disciplinarios porque estamos en el centro, etc. Pero también porque socialmente nuestro deseo ha sido absolutamente capturado por las lógicas del neoliberalismo y porque ya no sabemos desear. Eso es lo que pasa. Entonces, reapropiarnos colectivamente del deseo, eso es un acto absolutamente revolucionario. Entonces, esa es como, o sea, lo que ocurre en vuestros talleres es simplemente como un pequeño ejercicio de desnaturalización. Si eso lo transformamos en estética y pensamos que, bueno, lo que hay que hacer es salir a la calle, ponerse un dedo en la cabeza, no sé cuál, se acabó. Es decir, lo que tenemos que recuperar es el proceso mismo, la experimentación, ese acto de desnaturalización radicalmente antinormativo, ¿no? Me parece que por ahí va algo del trabajo no radical que plantean las post-op en sus talleres. A mí me parece que hay algo clave que plantea post-op y que viendo esta imagen me lleva que son los picnic. Me gustaría un poco que cuenten de qué trata esto, justamente poniendo en tensión todo lo que señala Paul, ¿no? Vale, quería decir varias cosas antes, ahora ya. Vale, lo que está diciendo Paul ahora en cuanto a la experimentación, sí, la verdad es que los talleres que hacemos últimamente, donde ponemos más hincapié es en experimentar y sobre todo por intentar experimentar con otros sentidos más allá de la vista, que era lo que comentabas antes, que también estamos siempre supeditados a este sentido, ¿no? Entonces lo que trabajamos es intentar reforzar precisamente todo el resto de sensorialidad que habitualmente no ponemos en marcha con el mismo hincapié, ¿no? De hecho, también esta tarde hemos puesto también algún elemento de gente que está trabajando con el tema del porno sonoro, que está trabajando a través de prótesis, que tengo por ejemplo el tiempo del picnic justo. Está trabajando con el tema del porno sonoro, de generar prótesis y jugar con lo que es con el sonido de la fricción de unos cuerpos con otros. O sea que esto es un tema, el generar prácticas teniendo en cuenta otras sensorialidades, ¿no? Ahora está buscando qué es lo del picnic, ¿no? Picnic mutantes son los encuentros que hacemos una vez al mes o a veces cuando podemos, que lo que nos juntamos son colectivos transfeministas, colectivos de personas con diversidad funcional, también colectivos que se nombran desde la disidencia mental, es decir, personas diagnosticadas con alguna que otra peculiaridad mental, colectivos de activistas gordas y también otro colectivo que se llaman marimachos cancerosas, que también lo que hacen es poner sobre la mesa una visión crítica ante la feminización obligatoria del cuerpo de mujeres traspasadas por una mastectomía, ¿no? Entonces, todos decimos que de alguna manera no encajamos en parámetros de normalidad corporal. Como porque bien decía antes pues como de repente hemos tenido toma de conciencia que es móviles de esta, ¿no? Y que se nos ha institucionalizado, extendiendo la habitación de atrás, se nos ha ido también machacando de dar cuerpos y no está normal en la charla, que hasta qué punto nos interesa responder a esos parámetros de normalidad a una sociedad capacitista, capitalista y patriarcal, ¿no? Que valora más unos cuerpos que otros, como decía Paul, en base a su capacidad productiva, ¿no? Evidentemente los cuerpos gordos, los cuerpos tullidos, los cuerpos locos se consideran menos útiles para el capital, ¿no? Y los cuerpos trans también porque atentan contra la familia nuclear en algunos casos.
estos son los piercing mutantes. Porque a nosotros nos parece que las alianzas se generan a través del cuerpo, los fluidos y la fiesta, evidentemente. Y este es el espacio de encuentro que tenemos. También el taller postporno fue detonante para que hiciésemos este vídeo, que es el vídeo Nexos, que también es un vídeo que hicimos para la muestra marrana, que le llamamos vídeo sobre postporno tullido. Que solamente quería poner un par de secciones, todo hablando de lo de la prótesis que decíamos antes. Sí, el Nexos, tengo por aquí el tiempo puesto. Un segundo. No, el nuestro, cuando estamos follando encima de la... Sí, déjame subir acá. O sea, nuestro interés en cuanto a lo que hablábamos antes de... Vamos un poquito más adelante. Ahí, a ver. Es sexualizar todo este tipo de prótesis, ¿no? Es decir, esta es Patrick, es una colega que conocemos de los picnics. Ella tiene una furgoneta divina de la muerte, súper accesible y adaptada, que yo cuando la vi, en plan, una grúa que subía y todo bajaba, todo súper automático. Y vale, a mí me pone súper cachón de todo el tema que tiene que ver con la maquinaria, con los engranajes, con lo metálico. Y dije, a ver, tenemos que grabar un vídeo porno en tu furgoneta, por favor. Entonces dijo, pues venga, dale. Entonces, pues es un vídeo muy largo, vamos a poner solamente unos fragmentos. Bueno, anteriormente se ve como yo me estoy follando la silla de ruedas por detrás, mientras Marco está por delante y estamos haciendo como el cochecito. Vale, y este otro tema muy importante es que hay chicas con diversidad funcional que tienen una operación que hace que puedan mear cuando le dan a un botón, a ese aparato que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, de alguna manera, hacer un piercing, una lluvia dorada, utilizando este aparato, ¿no? Resignificando una vez más un aparato que generalmente está relacionada con la incontinencia urinaria, que está relacionada con, bueno, con el no control de los esfínteres, sexualizándolo y generando prácticas a través de ahí, ¿no? Y lo mismo con... ¿Ya ha salido la plataforma? ¿Subió acá? No. A ver. Y lo mismo con esta plataforma que subía y que bajaba. Anteriormente también pues he estado chupando lo que tiene que ver todo con las silla de ruedas y ¿cómo se llaman? Los cambios del coche también. Bueno, aprovechando la furgoneta al máximo. ¿Ves? Aquí es que esto no es muy bajar lo más. Esta chica que conocimos también a través del taller, ¿no? Pues así luego ya, pues la verdad que se animó un montón. Bueno, era esto nada más. Vais a quedar con el calentón. Muchos de nuestros vídeos, este precisamente no está colgado, pero muchos de nuestros vídeos están en nuestra página, ¿vale? Posto.es. Yo quería hacerle una pregunta. Por eso, digo, simplemente era algo muy cortito que quería antes de pasar a la sala, porque para preguntar, me quedé con el tema, que además debo decir, para ser sincero, que fue una noticia que tuve hoy en la mañana cuando leí el reportaje de Soy, donde va del Trubama. Entonces pensaba justamente lo que tiene que ver también con una medicación que por otro lado forma parte de los protocolos de los cócteles, que en realidad está incorporado para lo que tiene que ver con la cronicidad del tema del SIDA. Entonces ponías en cuestionamiento y ese lugar de Trubama, ¿no? Entonces, como un uso para que de alguna manera como un modo de prevenir todo lo que tiene que ver, pero además por el otro lado es una medicación que ya está siendo utilizada dentro de los protocolos. Y además planteaba también todo lo que provoca también desde el lugar del SIDA 30 años después, también el uso del sexo sin protección, ¿no? Que para ver si también puede ser pensado en un lugar de la disidencia, cómo juega en ese lugar del deseo, ligado a una instancia también de placer, pero que también está ligado a una cronicidad o muerte, ¿no? La pregunta fantástica para responder en 10 minutos. Bueno, mañana, los que vengáis mañana os hablaré más de este control y producción farmacopornográfico de la subjetividad y de la sexualidad, ¿no? Puesto que en parte una de las transformaciones de los modos de producción de la sexualidad en los últimos 50-60 años
tiene que ver precisamente con la miniaturización de algunas de las técnicas de control que antes eran realmente institucionales y por tanto estábamos hablando de grandes instituciones de control como podría ser la escuela, el hospital, el museo incluso, la academia, etcétera, y que ahora digamos, se han transformado en pequeñas prótesis, en microprótesis, algunas de las cuales evidentemente tienen que ver con el trabajo y el conjunto de reapropiaciones que llevan a cabo postdoc, pero otras son todavía más pequeñas, son moleculares y son del orden de lo farmacológico, ¿no? Y ese es el caso de Truvada, de muchas de las técnicas de control, no solamente el Truvada. El Truvada creo que es interesante porque evidentemente va a cambiar radicalmente las formas de gestión de producción de la sexualidad, concretamente homosexual masculina, puesto que aquí, es decir, que mañana os contaré algunas otras cosas, ¿no? Pero que tiene que ver con el mantenimiento del mito de la soberanía masculina ligada a la erección, la eyaculación, etcétera, y por tanto una sexualidad supuestamente no protegida, es decir, no mediada por la técnica, cuando en realidad la mediación ahora es farmacológica. Es decir, fijaos que ya la mediación ya no es un condón sigue siendo una técnica, pero por tanto es una técnica, es una segunda piel, es una técnica visible, exterior, externa, y sin embargo el Truvada es una técnica molecular, absolutamente microprostética, por tanto invisible, pero sigue siendo una mediación técnica, ¿no? La pregunta es cómo nos vamos a reapropiar colectivamente, cómo vamos a hacernos conscientes y a reapropiarnos colectivamente de este conjunto de técnicas que nos constituyen. Creo que una de las cosas que aparece claramente en los talleres de postdoc es que lo que hace postdoc es subrayar de algún modo, ¿no? Es decir, a través de la experimentación, el juego, la desnaturalización, lo que se hace es subrayar ese conjunto de técnicas que producen la ficción de la sexualidad normal, ¿no? En este caso, claro, cuando nosotros vemos la plataforma que sube y baja, todo el mundo se ríe y piensa que es extraño, ¿no? Pero bueno, a nadie le parece extraño que en la pornografía heterosexual haya un conjunto de prácticas absolutamente codificadas, que podríamos llamar una coreografía sexual, que bueno, están tan absolutamente mecanizadas y estandarizadas como lo estaría el subir y bajar de la plataforma. Entonces, creo que ese es parte de su tarea, ¿no? Ese ejercicio de desnaturalización. Los ejercicios de desnaturalización y de crítica que se nos plantean ahora son cada vez más complejos, porque las tecnologías que nos producen son microprostéticas, son invisibles, son del orden de lo digital y de lo farmacológico, y por tanto vamos a tener que generar nuevas asambleas de producción de conocimiento, pero además mucho más transversales, porque en el fondo el Truvada se parece más a la píldora anticonceptiva que a cualquier otra cosa, y por tanto a lo mejor los saberes que las feministas adquirieron durante los años 60, 70, luchando a favor de la píldora, probablemente sean hoy muy interesantes para los colectivos homosexuales. Y por lo tanto, fijaos, ahí se abre también una nueva transversalidad, ¿no? De intercambio de técnicas de resistencia y de modos de gestión de la subjetividad. Por lo tanto, otras formas de lucha que ya no son las luchas simplemente de homosexualidad, no, es decir, y las luchas aquellas en las que supuestamente reapropiarnos del sexo, porque creo que esto también, cuando hablamos de la transformación del deseo, no significa, y creo que esto nos concierne a los tres que estamos aquí, que no significa siempre que nosotros teníamos este eslogan en Barcelona que era muy conocido, que nos acabó dañando personal y políticamente también, que era nosotros follamos mejor, ¿no? Y es verdad que nosotros follamos mejor, pero no tenía, follamos mejor en el sentido de follamos de forma disidente, y si solamente nos entendemos que también se puede follar de forma disidente porque se desea otro cuerpo, un cuerpo que ha sido históricamente considerado como abyecto, como anormal, y que por tanto desear lo abyecto es absolutamente revolucionario, absolutamente radical, entonces sí. Pero tampoco quiero decir que no se trata, ya no estamos en la vieja oposición de follemos contra el poder. No, cuidado, porque es que el poder ahora tiene precisamente toma la forma de la incitación a el placer sexual, la incitación a la masturbación, la incitación pornográfica, ¿no? Y ahí otro de los intereses del trabajo de postdoc, es decir, reapropiarse de una tecnología tan absolutamente potente como es aquella que diseña los modos a través de los que el placer se produce. Fijaos qué tecnología, es decir, cómo hemos podido históricamente dejar la pornografía absolutamente de lado, hacerla como una especie de gueto
cinematográfico, nadie se preocupa absolutamente de nada de la pornografía, cuando se trata de una tecnología, en principio audiovisual, de producción de placer. Es decir, ¿cómo podían las feministas de los años 70, incluso de los 80, e incluso desgraciadamente bastantes de las contemporáneas también, que se siguen diciendo feministas antipornográficas, dejar el control de una tecnología de producción de placer y de subjetividad tan potente como la pornografía, dejársela a un Estado patriarcal? Es decir, lo que las feministas antipornografía decían al Estado es que el Estado nos proteja frente a una pornografía que degrada el cuerpo femenino. ¿Cómo vamos a dejarle a un Estado patriarcal que nos proteja frente a una tecnología de producción de placer? ¿No será más interesante reapropiarnos críticamente de ese conjunto de tecnologías para producir otras formas de desear, otras formas de producir subjetividad? Entonces, creo que ahí está en parte el trabajo absolutamente radical, y creo que por eso moviliza tanto el trabajo de POSOP y suscita tantas adhesiones y tantas críticas también, ¿no? Porque creo que no es fácil tampoco entrar en esa dinámica de desnaturalización. Me parece que tenemos que empezar con las preguntas. En realidad, anímense ya ahora porque vamos a tomarnos unos días, como mucho 15 minutos, porque tenemos después que irnos. Así que bueno, la primera pregunta. Bueno, primero agradecer por la posibilidad de preguntar. Y después con más o menos acabas de decir algo acerca de ser lo abyecto, follar mejor. Un poco la palabra abyecto me lleva a lugares no tan felices de la historia, digamos, o de críticas por lo menos acerca de los abyectos. Un poco era pensar en este deseo, ya porque entré hace poco que fue la primera marcha holográfica, fue en Madrid, por Madrid, ¿verdad? Corríjame. Fue en Madrid una marcha en contra de una ley que soy muy malo con la enciclopedia, así que no recuerdo bien el nombre. Bueno, pero esa era bastante... ley Mordaza, bueno, la ley Mordaza es bastante como de los gays. Ley Mordaza, hubo la primer marcha holográfica y por lo tanto esos cuerpos que deberían estar un poco en una denuncia por los cuerpos formando las calles, finalmente devenidos en una prótesis también se puede llamar, pensando en lo poshumano, pensando en lo holográfico, en los cyborg, como también, digo, un holograma puede desear, en algún punto se puede pensar en una realidad tan grande en donde el brazo devenga prótesis y la prótesis devenga algo reapropiable en el deseo, y en algún punto también pensar en que ya hace rato que somos, nosotros tenemos mucho las cruzadas así cubanas en nuestro ver latinoamericano, y pensar que en ese momento éramos 2.000 millones de personas cuando las utopías eran bien grandes y por lo menos plasmables en un terreno político, y ahora somos 7.000 millones de cuerpos en todo el planeta, y si estas prácticas no son un poco también una idea de una ampliación de disidencia por una ampliación de auditorio, casi una idea de 7.000 millones de cuerpos, definitivamente estos puntos de fuga se van a terminar dando, y un poco jugando con la reapropiación de lo plástico. ¿Cómo se puede hacer un poco la idea de pensar un devenir planetario desde una perspectiva desde su idea? Buenísimo, sos intelectual. ¿Algo más? Aparte de que hay preguntas que no necesitan respuesta sino adhesión colectiva, no sé. ¿Cuál es la pregunta? No sé, Otra pregunta. lo que se está planteando es que es una de las preguntas centrales del feminismo, ¿no? El feminismo de los años 70 se preguntaba quién es el sujeto del feminismo, si el sujeto del feminismo son las mujeres. Sabéis que uno de los desbordamientos queer precisamente fue decir que el sujeto del feminismo no eran las mujeres, sino que precisamente era un devenir excéntrico, un sujeto en devenir. Bueno, desde los años 70 hasta ahora creo que todavía hemos ampliado mucho más ese espectro de subjetividad política, y creo que hacer política hoy significa hacer política con el animal y con la máquina. Y por tanto, sabéis que gente como Dora Haraway está hablando de terrapolítica, ¿no? La política de la tierra. Esa es la política en la que estamos, ¿no? Es decir, la política de la prótesis y de la vida prostética,
y de algún modo de la animalidad mecanizada, las dos cosas, ¿no? Porque en ese horizonte estamos politizándonos, ¿no? En esa relación, por una parte, de normalización y de consumo con la máquina y de normalización y consumo con el animal. Por tanto, entendiéndonos a nosotros mismos como máquinas vivas, si quieres, y al animal como una vida absolutamente mecanizada. Es lo único que hemos sabido hacer hasta ahora con el animal, ¿no? Planetariamente. Pero creo que ese es el horizonte de lo político, y por eso yo hablaba antes del pacifismo como un horizonte radical, como intentar pensar otras políticas que vayan más allá únicamente de las tecnologías de gobierno a través de... Hay muchos deseos de preguntar, hay muchos deseos. Absolutamente, es decir, yo no estoy privilegiando ninguna estrategia política por encima de cualquier otra, ¿no? Es decir, lo que sí creo es que colectivamente lo único que hemos sabido diseñar son deseos de muerte y técnicas y tecnologías de la muerte, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos, que en parte viene de las tradiciones minoritarias, tradiciones que precisamente han sido tradiciones de resistencia frente a esas tecnologías de la muerte. En el fondo, los cuerpos disidentes con los que trabajan Majo y Urco en sus talleres, esos cuerpos no deberían estar ahí. Ninguno de nosotros deberíamos estar aquí, ¿no? De alguna manera somos como restos de la necropolítica, ¿no? Y por tanto creo que nuestra resistencia activa frente a estas tecnologías de la muerte también tiene que ver con el hecho de que hemos acumulado históricamente un cierto saber, un conjunto de saberes acerca de otras formas de producir la vida, otro conjunto de alianzas de supervivencia, que me da la impresión que son hoy absolutamente necesarias y estratégicas, ¿no? Si una de esas, probablemente, yo no descarto que una de esas sea el suicidio, pero bueno, me parece... Es decir, hacer una petición de suicidio colectivo, como decía Lydia Lunch, antes de suicidarse habría algunas otras cosas que hacer. Bueno, a mí. Bueno, sumarme al agradecimiento y en verdad era una inquietud. Sobre todo porque en Argentina, sobre todo con la reforma de la ley de trata reciente, se ha avanzado mucho en la criminalización del trabajo sexual y en la estigmatización del trabajo sexual, sobre todo con la extensión del poder de policía. Incluso en Argentina, donde hay una fuerte presencia del abolicionismo, tenemos algunas derivas post-porno que son al mismo tiempo abolicionistas de la prostitución. En realidad mi inquietud pasa por si podían comentar un poco mejor por dónde pasa esta alianza entre trabajadoras del sexo y el activismo post-porno. Bueno, en nuestro caso, dentro de nuestro entorno y dentro de nuestra manera de trabajar feminista en Barcelona, tenemos bastantes trabajadoras sexuales que están trabajando desde el activismo puta, como Verónica Arauzo, que estuvo hace no mucho tiempo aquí, que hace un trabajo realmente muy potente, y lo que hacemos es escucharlas y ver qué es lo que piensan sobre su trabajo, cómo lo quieren autogestionar y todo lo demás. O sea, tenemos una relación íntima y cercana, y por supuesto el movimiento transfeminista están las trabajadoras sexuales, o algunas de ellas, por lo menos. ¿Alguien más quiere preguntar? En el fondo, me hacen el favor de un paso. Quizá grita y ya está. Grita. Sí, claro, no es lo mismo. Todos los tiempos están preguntando. Buenas, apoyo, moción de agradecimiento también. Era para preguntarles, bueno, hablando sobre cuerpos disidentes y cuerpos institucionalizados, ¿cuál ha sido su experiencia en los cuerpos en la escuela? O, pues, si han habido alguna forma de interacción, estudio, realmente lo necesito por mi estado del arte, sobre cuerpos en la escuela, o alguna taller o sensibilización con adolescencia. No hemos hecho talleres post-porno todavía para menores. Aunque debo decir que en este taller de Buenos Aires teníamos un bebé y todo en la sala que interactuaba muy bien. Hay que decir. No, la verdad es que es difícil trabajar temas relacionados con sexualidad en un ámbito como el de los menores y el de la escuela. Yo he dado un par de veces alguna charla. Vi una charla una vez a unos chavales como de 15 o 16, la verdad que fue terrible, o sea, fue terrible, quería matarlos. O sea, fue
bastante terrible porque eran homófobos, lesbófobos, racistas, o sea, todo junto, estaban ahí todas las opresiones, esa clase yo no sabía cómo controlar aquello, ¡qué horror! ¡Qué panorama! O sea, que evidentemente hay mogollón que hacer en ese espacio, pero desde luego no estamos trabajando todavía ahí, pero hay mucha gente, muchos colectivos que sí que están metiendo caña pues ahí en las escuelas, que sí, pero nosotros no. Quizás porque tiene que ver muy directamente con lo sexual, con poner el cuerpo, con crear actos imaginarios, y tendríamos que adaptar mucho los ejercicios para que nos dejasen hacerlos y que no acabásemos en presión positiva. Y también porque obviamente en el espacio de normalización, incluso en el espacio de legalización de la sexualidad, la figura del niño y concretamente la pedofilia ocupa hoy el lugar que la homosexualidad ocupaba en el siglo XIX. Es decir, a nadie le pasa por alto que un taller de post-op en el contexto del colegio sería por una parte absolutamente transgresor, pero también generaría un conflicto social y político, incluso legal, tremendo, ¿no? Por tanto, yo creo que efectivamente la infancia, tú hablabas de los cuerpos mayores de 50, curiosamente esos son dos de los lugares en los que creo que también la politización va a ser muy activa, ¿no?, en los años que vienen. La sexualización y la politización de la infancia, porque hablábamos de la animalidad, es que el niño no está considerado un sujeto político. El niño es simplemente el lugar sobre el que se arrojan todas las técnicas de gobierno de manera absolutamente brutal y que no tiene ningún tipo de decisión política. Del mismo modo, el final de la vida, ya no digo los 50, perdóname, aunque haya tentaciones y yo digo, por ahí, que estate tranquilo que todavía te queda tiempo, a medida, me alegro, pero a medida que pasa el tiempo, evidentemente también hay como una especie de evacuación del sujeto y del cuerpo del espacio político, ¿no? Y en realidad el principio y el final de la vida son espacios de extrema normalización y de muy poca politización. Y nos deberíamos preguntar colectivamente qué vamos a hacer con eso. Es decir, a lo mejor, lo que no sé si podemos hacer los talleres en el colegio, pero desde luego habría que hacerlos en las residencias de la tercera edad. ¿Va pregunta por atrás? Hola. Sí. ¿Cómo se apropia el transfeminismo del cuerpo masculino estándar? ¿Cómo se apropia de lo fálico? ¿Cómo lo transforma, lo incorpora, le da un nuevo discurso? ¿Dónde está el cuerpo que hace? ¿Cómo arriba? La verdad que en nuestros talleres no es que suele haber, ¿cómo has dicho? Un estándar, ¿cómo has dicho? Sí. ¿Así como maromos de toda la vida o sea, maromos o hombres cisgéneros? O... Bueno, a ver. Responde lo que No sé cómo responderte porque no entiendo la pregunta, me la repites otra vez. No, pasemos de pregunta. Mujer dentro del transfeminismo, pues tiene... O sea, a ver. O sea, evidentemente dentro del transfeminismo lo primero que nos cuestionamos es el sujeto político mujer nos queda corto, ¿no? Y lo ampliamos con toda una serie de identidades que van más allá de la categoría mujer, ¿no? Y no solamente esto, sino que tenemos en cuenta toda una serie de transversalidad que tiene que ver con las opresiones que comentábamos antes, ¿no? Lo que tiene que ver con opresiones que tengan que ver con normalidad corporal, con clase, con raza, etc., etc., ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos? Entonces, en nuestros espacios, la verdad que sí que tenemos a nuestros aliados maricas que trabajan en nuestros espacios, que se nombran como maricas, no como cuando digo maricas me refiero a gays politizados de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, sí es verdad que, por ejemplo, en nuestros talleres post-porno generalmente suele haber bastantes menos hombres cisgéneros, hombres que han nacido como hombres y viven como hombres, suele haber muchísimo pocos hombres. ¿Por qué? Pues nos preguntan por qué. Pues yo creo que evidentemente es porque están mucho más cómodos con el porno mainstream, ¿no? Es decir,
no sienten tanta incomodidad ni tanta necesidad de hacer una pornografía alternativa o una pornografía publicitada porque están cómodos con esta representación, ¿no? Y no sé si voy a decir algo más. Y luego, bueno, evidentemente, nosotros utilizamos mucho las prótesis, no haciendo un paralelismo con... Bueno, dejo aquí. No, a ver, bueno, todo lo que ha dicho Majo, creo que no hay una respuesta única. Es decir, a mí me incomoda la pregunta en el sentido de qué hacéis en el transfeminismo con el hombre estándar, ¿no? Entonces, la cuestión es el transfeminismo. No digo que me incomoda en el sentido de que el transfeminismo no existe, excepto como un conjunto de prácticas de resistencia. Es decir, el transfeminismo no es una institución que tiene un conjunto de leyes, entonces aquí se ve lo que se hace con los trans, con las lesbianas. Fijaos que si se habla de transfeminismo, incluso desbordando la nominación queer, precisamente, es para hablar de una transversal de alianzas posibles, que tienen que ser literalmente inventadas, que no pueden estar dadas y que no se basan en identidades, ¿no? Por tanto, la pregunta ya es como un poquillo compleja. Pero por otra parte se podría decir que quizá la estrategia clave del transfeminismo no sea la identificación, sino la desidentificación crítica. Por lo tanto, a lo mejor la pregunta tendría que ser cómo un hombre estándar inicia un proceso de desidentificación crítica que le permita acercarse al transfeminismo. Me encantó como la vemos. Tengo una pregunta para Paul. Con las chicas y un par de pibas más a la noche vamos a ir a una fiesta, créeme. Depende de dónde esté la fiesta. Acá nomás, un par de cuadras. Para contextualizar un poco. No, en serio igual, espero la pregunta. Esperamos. Esta es la pregunta más fácil que me han hecho. Bueno, no, hola. No es una pregunta, sino es un agradecimiento. Yo participé el otro día en el taller y bueno, fueron unas 4 horas, 5 que estuvimos juntos y la verdad me cambió la percepción de la vida. En general, sí, me dan ganas de ir por la calle a la gente, olerla, no, la verdad es maravilloso lo que hacen, fue genial. A nivel percepción, a mí me cambió, me emociona. Muchas gracias. Cerramos porque antes de que se descompongan todos del calor, hay muchos olores y no podemos desnudar en cualquier momento. Agradecerles a Paul y sobre todo a las post-ops que nos han dado una semana única, irrepetible y creo que va a transformar muchísimos años. Y sobre todo algo que no siento que me todo esto que es el juego y la capacidad de fiesta. Algo que hay que volverlo político porque es lo que siempre está haciendo mejor de lado. El juego y la capacidad de fiesta. ¡Qué fiesta!